Bueno, vamos a seguir conversando sobre el proyecto de educación superior que envió el gobierno a la Cámara de Diputados. Vamos a saber cuáles son los reales alcances. Nos acompaña Matías Gómez, que es investigador en política educativa de Educación 2020. Hemos escuchado a diversos actores, Matías, que obviamente están muy atentos a lo que ha sido este anuncio, el proyecto. Hay varias minutas que ya se conocen. Pero también es bien importante conocer, podríamos decir, a organismos técnicos que se han dedicado durante mucho tiempo a la investigación en materia educativa. De lo que se conoce hasta ahora, ¿hay cosas a destacar positivas? ¿Es un avance este proyecto? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? Bueno, de partida era un proyecto que esperábamos mucho. Este es un proyecto que ha sido dilatado por casi un año. Entonces, de alguna manera, cuando ya lo podamos tener en nuestras manos, vamos a poder empezar a discutir un poco más profundamente qué significa la reforma de educación superior y vamos a poder discutir en realidad qué es lo que significa en concreto. A grandes titulares, de alguna manera, no hay mayores sorpresas. Avances positivos hay en términos de se está definiendo una mejor institucionalidad para la educación superior, la creación de una superintendencia, de una subsecretaría, el establecimiento de un marco de cualificaciones, que era algo bastante deseado desde hace mucho tiempo, cambios en el sistema de acreditación. Son anuncios que se esperaban de alguna manera y que son positivos. Desde nuestra perspectiva todavía hay dos cosas que creemos que el proyecto carece, que es de alguna manera de plantear cuál es el sistema de educación superior que queremos, quizá una cierta épica, y por otro lado también el sistema de financiamiento. Hoy día estamos muy abocados, lamentablemente, a una discusión en torno a la gratuidad, pero la lógica de financiamiento aquí no se ha visto alterada. Esto sigue siendo recursos entregados a las instituciones por la cantidad de estudiantes, por los aranceles que ya están fijados, y a nosotros nos gustaría como institución, por ejemplo, que avanzáramos hacia un financiamiento de las instituciones, por las capacidades que tiene. Por ejemplo, si una institución desarrolla investigación o desarrolla extensión, que de alguna manera se cree algún mecanismo para que se le entreguen aportes basales por vía de convenios de desempeño, sujeto a resultados, etcétera, pero avanzar un poco más en esa línea. Matías, vamos por parte porque hay varios puntos que son interesantes analizar y de lo último que tú planteas, que tiene que ver con cómo financiar las universidades, hay varias polémicas ahí. Primero, esta distinción entre ¿qué priorizar? Si a las universidades estatales darle un trato preferente, se ha hablado de ciertos recursos basales que van a ir directamente relacionados con ello y también este otro fondo de investigación, o si es que se debe incluir también a otras universidades públicas, como por ejemplo la Católica, la Universidad Austral, que tienen esta otra categoría que ellos señalan que no puede haber diferencia por el rol que ellos cumplen. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a este debate? Bueno, y nosotros creemos que la educación pública es esencialmente la educación estatal. Y en ese sentido el Estado tiene que hacerse cargo de sus instituciones al mismo tiempo que le entrega una misión, que en algunos casos puede ser el desarrollo de ciertas áreas, la investigación o el desarrollo de ciertos polos regionales. Es importante que el Estado le entregue el apoyo y los recursos necesarios para eso. O sea, darle prioridad a las estatales entonces. Exacto, por un lado, pero sin perjuicio también de reconocer que probablemente va a ser parte de la discusión legislativa, de que pueda haber un marco de que pueda haber un régimen público para las instituciones privadas. Entonces, y ahí en ese sentido nosotros creemos que hay que reconocer la tradición que muchas instituciones privadas tienen en nuestro país, pero sujeto a ciertas condiciones. De alguna manera que se garantice, por ejemplo, que hayan ciertas cuotas de inclusión dentro de estas instituciones, que cumplan con ciertos roles, que no se coarte, por ejemplo, ciertos proyectos de investigación, que se suscriban, por ejemplo, a un sistema único de admisión, que también es una de las propuestas que nosotros creemos que es importante desarrollar. De alguna manera definir ¿qué es lo que vamos a entender por una universidad pública? Claramente las universidades estatales tienen que estar ahí y las universidades privadas que quieran van a poder suscribir y así también van a poder recibir recursos. Ahora, dentro de las universidades públicas también que han encabezado las críticas o esta voz un poco de llamado de atención es principalmente el rector de la Universidad Católica, que señala que, por ejemplo, en el caso de fijar aranceles o también matrícula, esto podría a la larga un poco limitar o que exista ahí alguna problemática con el tema de la autonomía que pueden tener ellos para ejercer su labor como universidad. ¿Es tan así? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Bueno, ahí el problema es más grande y yo creo que es interesante poder ampliar la mirada en el sentido de que la discusión más cortoplacista que estamos teniendo respecto a la gratuidad está generando estos problemas. Hoy día el sistema de educación chileno tiene cerca de 12.000 programas, de 12.000 carreras, que esto es una cantidad absurda en realidad. O sea, cuando estamos tratando de fijar aranceles, de fijar precios, por decirlo de alguna manera, estamos hablando de fijar 12.000 de esos precios y poder congelarlos. En otros países
las carreras no son más de 300 o 400. Entonces, de alguna manera, este trabajo es mucho más simple. Yo creo que ahí es muy importante avanzar en un trabajo de articulación. El marco de cualificaciones, que si bien quizá de nombre no se entiende mucho, lo que trata de hacer es decir, bueno, esta carrera desarrolla estas habilidades, estas capacidades, esto es lo que se espera de esta carrera significa esto otro. Y así yo defino una cierta cantidad, que obviamente puede ir cambiando en el tiempo en la medida que se vayan renovando los mercados, pero los mercados laborales. Pero de alguna manera ordena las carreras. ¿Cómo fijar ese estándar? Lo que tú estás planteando, ¿cómo fijar ese estándar? Porque, por ejemplo, claro, uno podría decir, efectivamente la Católica tiene un prestigio, está en los rankings no solo nacionales, sino que también a nivel sudamericano, pero ¿qué pasa con esas otras instituciones que tal vez tienen un arancel alto, que quieren acceder a que algunos de sus alumnos sean financiados y que ahí tal vez no se sabe muy bien cuál es la lógica para establecer ese arancel? Es que es una tarea técnicamente bastante difícil, pero como te decía, va a ser difícil que lo hagamos con 12.000 carreras. Es importante poder entender qué significa una ingeniería, qué significa un técnico en algo, qué significa derecho, y ahí también poder hacer un estudio de cuáles son los costos que están detrás. Lamentablemente hoy día en el país no existe ese registro de cuáles son los costos de la docencia, y más aún también hay que entender de que en el contexto actual, lamentablemente los aranceles no solamente están financiando la docencia, sino que muchas veces están financiando la investigación, la extensión de la universidad, o otras actividades que desarrollan las instituciones. Y ahí lo complejo es que en realidad eso no debiese correr por parte del estudiante. Por eso es importante ordenar las carreras. Esto va a ser un trabajo de largo plazo. Probablemente en 10 años vamos a poder ordenar las carreras, vamos a tener un marco, vamos a poder definir un mejor mecanismo de financiamiento que el que tenemos hoy día, que habla más bien de controlar la matrícula y controlar los aranceles. Matías, otro tema que ha llamado la atención es esta declaración de la propia ministra que señala no se puede cambiar un modelo en 1 o 2 años, haciendo referencia a que se continúa con la lógica de becas y crédito. Algo que es lo más cuestionado, podríamos decirlo, del movimiento estudiantil. Escuchábamos también recientemente a Giorgio Jackson, ex dirigente estudiantil, parlamentario, que señala que haber continuado con eso es finalmente cerrarle un poco la puerta a una de las demandas principales que hubo el movimiento el año 2011. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? Porque, claro, la gratuidad sabemos que está limitada, claro, que no se puede avanzar a las pretensiones que había desde el punto de vista económico. Entonces, ¿qué pasa con esos otros estudiantes? ¿Cómo se puede financiar o ayudar a ellos a pagar los aranceles? Bueno, lamentablemente los sistemas de crédito, sobre todo, quizás más que los de beca, que también tienen ciertas deficiencias, tienen varios problemas y ahí nosotros no hemos podido entrar, quizá como país, como comunidad, a poder discutir bien cuáles son los cambios que se le quieren hacer. En particular el CAE ya viene arrojando bastantes problemas, ha terminado siendo más costoso para el Estado de lo que nosotros creíamos que iba a ser. La apuesta de nosotros ahí es que ojalá la gratuidad le logre quitarle el mayor espacio posible a este tipo de créditos, y lamentablemente, como la discusión va a estar mucho más concentrada en la reforma del sistema de educación superior como un todo, va a ser difícil concentrarse y en llegar a un acuerdo sobre cómo tiene que cambiarse el CAE. Y esto también en el entendido de que la gratuidad efectivamente no se va a implementar de un año a otro. Esto va a ser un proceso bastante largo, nosotros creemos que no va a tomar menos de una década. Hay que entender de que aquí hay otras prioridades. O sea, efectivamente, la reforma en educación superior es una reforma sumamente cara, y también hay otras reformas que se están impulsando. Hace poco terminamos aprobando una carrera docente, una ley de inclusión, que también demandan recursos, y todavía hay ciertas materias que están pendientes. El proceso de desmunicipalización que también en este momento todavía está en el Congreso. Entonces es importante poder colocar el sistema de educación en perspectiva y poder decir, sí, necesitamos mejorar todas estas dimensiones del sistema. Y tenemos que ir avanzando a la medida que también que las capacidades, no solamente económicas, sino que también como de gestión del país puedan desarrollarlo. ¿Y se debe avanzar sí o sí a la gratuidad universal, que es otro tema de debate, y también las posturas son bien claras y podríamos decir son bien políticas también? Hay sectores que señalan que es prácticamente una quimera, que no se debiese ir en esa lógica y que hay que transparentar que no se va a alcanzar. Ahora la discusión está también en los años, se incorpora el próximo año los técnicos profesionales en este tema. ¿Qué pasa con aquello? ¿Debe seguirse la lógica de llegar a una gratuidad universal? Nosotros estamos de acuerdo con el reconocimiento de la educación superior como un derecho, pero esa implementación va a tomar bastante más tiempo. Los países que hoy día tienen gratuidad, que son países, bueno, los países con los que nos comparamos, por ejemplo, países de la OCDE, países desarrollados, tienen ingresos per cápita mucho más altos que el chileno y tienen recursos que en realidad le permiten quizá solventar esta iniciativa de mejor manera, o este derecho de mejor manera. En el caso chileno, lo que nosotros creemos que es importante es poder priorizar, es partir efectivamente por los estudiantes más vulnerables. Hoy día, lamentablemente, una parte importante de ellos quedó fuera de la gratuidad porque son los que estudian en instituciones técnicas. Es importante avanzar hacia ese sector. Nuestro país no se va a mantener solamente con profesionales, sino que también necesitamos buenos técnicos.
poder avanzar en todas las líneas posibles para que los estudiantes no se queden por razones financieras fuera de la educación superior. Probablemente en el intertanto, en la transición que lamentablemente va a existir, vamos a tener estudiantes que van a seguir pagando, pero no nos parece un buen norte que ojalá podamos alcanzar quizá en un horizonte más de mediano y largo plazo la gratuidad universal. El fin se debe mantener, dices tú, pero ahí es interesante otro tema que ha generado muchísimo debate que tiene que ver cómo se financia o más bien qué tan condicionado está al tema económico. Se hablaba que esto estaba directamente relacionado con el crecimiento, pero más bien ahora el punto está en la recaudación fiscal. A partir de eso finalmente se va a establecer cuántos de estos deciles se van a poder ir financiando año a año. ¿Qué te parece eso? Bueno, es una política de alguna manera de gasto público bastante conservadora y en ese sentido puede ser razonable. Nosotros nos gustaría revisarla con mayor detalle porque así como la estamos entendiendo ahora, va a ser difícil que en realidad alcancemos la gratuidad. Parece ser bastante alta la exigencia para poder alcanzar la gratuidad universal, o quizá ni siquiera la universal, sino que llegar al séptimo, al octavo decil va a ser bastante... Se puede dilatar mucho más, dicen. Claro, hay estimaciones, se dice que esto podría ser al 2020, o un poquito más, pero en realidad lo que nosotros vemos es que quizá esto ni siquiera se podría cumplir. Y ahí es importante poder profundizar más esa discusión. Creemos que es importante que esto tenga gradualidad, pero también nos parece importante que esto tenga un horizonte más o menos definido. Perfecto. Matías, te queremos hacer muchísimo la posibilidad de conversar y también darle una revisión a este tema desde una visión más de la investigación en materia de educación, así que gracias por acompañarnos, que estés muy bien. Gracias a ustedes.